Bueno, vamos a empezar a hacer el ejercicio 22, el último de la guía de calor y temperatura. Dice que el mercurio tiene una densidad de 13,59 gramos por centímetro cúbico a la temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál es su densidad a 100 grados Celsius? Esa es la pregunta. Y me dan de dato el gamma del mercurio. Hg es el símbolo químico del mercurio y el gamma del mercurio es el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio. 1,8 por 10 a la menos 4, 1 sobre Celsius. Ese es el dato. Entonces, bueno, vamos a los datos. Me están pidiendo la densidad. Nosotros llamamos ρ a la densidad. La densidad ya sabemos que es igual a la masa sobre el volumen, siempre. Tenemos en primer lugar que saber y haber visto las leyes de la dilatación térmica. Por las leyes de la dilatación térmica, sabemos que un cuerpo, cuando se dilata volumétricamente, el nuevo volumen dilatado es igual al volumen inicial V sub 0 por 1 más gamma delta T, siendo gamma el coeficiente de dilatación volumétrica o cúbica de esa sustancia, en este caso del mercurio. El gamma del mercurio me lo dan de dato. El delta T, que es la variación de temperatura, también se va a desprender de los datos, porque si la temperatura va a pasar de 20 grados a 100 grados, va a haber un delta T de 80 grados, así que todo esto va a ser dato. Bueno, pero volvamos al tema de la densidad como masa sobre volumen. Nosotros podríamos decir que la densidad a una temperatura inicial de 20 grados, delta sub 0, es igual a ¿qué? A una cierta masa de mercurio sobre un volumen V sub 0 a esa temperatura. Estamos hablando a la temperatura inicial T sub 0 de 20 grados Celsius. Pero luego si pensamos que cuando cambia la temperatura, ¿qué va a pasar? La masa no va a cambiar, porque la masa no se va a aumentar ni disminuir del cuerpo por cambiar la temperatura. Entonces, para la misma masa de mercurio, al dilatarse volumétricamente y calentarse, vamos a tener más volumen de mercurio. Entonces vamos a llamar V solo al volumen final y V0 al volumen inicial. Como la masa es la misma, vamos a tener esta fórmula de acá. La densidad inicial a la temperatura inicial T sub 0 igual a 20 grados Celsius es igual a la masa del mercurio sobre el volumen inicial. Y la densidad final es igual a la masa sobre el volumen final. Evidentemente la masa es la misma y lo que cambia es el volumen. Entonces, si cambia el volumen, lo que tenemos que va a pasar acá es que se va a dilatar y por lo tanto va a aumentar el volumen. Al aumentar el volumen y dilatarse, lo que vamos a tener es que va a disminuir la densidad, porque aumenta el denominador de la razón masa sobre volumen, que es la densidad. Aumentando el denominador, dilatándose el volumen, cae la densidad. Y esto es lógico, porque siempre los cuerpos cuando se calientan, disminuye su densidad. Incluso el mismo agua al calentarse, si se calienta abajo el agua de una olla, van las corrientes internas de convección que se llaman hacia arriba porque se hace menos densa que el agua que está arriba y por eso asciende y se dan corrientes. Bueno, ahora dividiendo miembro a miembro estas dos expresiones, vamos a tener que la densidad inicial es a la densidad final, como arriba tengo masa sobre el volumen inicial y abajo tengo masa sobre el volumen final. Para resolver esa división, ya sabemos que la fracción del numerador se baja derechita como está, a la altura de la raya principal de fracción, y la fracción del denominador se da vuelta, quedando b sobre m. Entonces, dividido m sobre b es por b sobre m. A partir de ahí, se va a cancelar la masa con la masa, y vamos a tener que la densidad inicial delta 0 es a delta, como el volumen B es al volumen inicial B sub 0. Fíjense cómo la razón quedó al revés. Densidad inicial sobre densidad final igual volumen final sobre volumen inicial. Quedó al revés la razón. Es lógico porque la razón, la relación entre densidad y volumen es inversa. En este punto nosotros vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. Aplicando el concepto de la dilatación volumétrica o cúbica del mercurio, que es un determinado volumen, vamos a reemplazar a B por B0 por 1 más gamma delta T. Entonces el volumen final va a ser igual al volumen inicial por paréntesis 1 más gamma delta T. Cierro paréntesis. Abajo va el volumen inicial. Entonces ahora se cancela B sub 0 con B sub 0.
Fíjense que no hay ningún dato cuantitativo ni de masa ni de volumen, ni inicial ni final. O sea, son todas magnitudes intensivas las que estamos comparando, la que vamos a terminar comparando. Densidad, que es una magnitud intensiva y que depende de la propia sustancia y no de su extensión, ¿cierto? Y densidad final y densidad inicial y delta T, nada más. Bueno, entonces a partir de ahí vamos a encontrar que la densidad inicial sobre la densidad final es igual directamente a ese paréntesis, ¿no? Que bueno, como ya está solo, no hace falta colocar el paréntesis. De todas maneras se lo podemos colocar porque lo que vamos a hacer es despejar la densidad final, que es lo que pide, la densidad a 100 grados, que es la temperatura final, ¿cierto? Entonces es evidente que acá lo que tenemos es que estos son los datos, ¿no? Y tenemos que al final me piden la densidad cuando la temperatura T es de 100 grados Celsius. Entonces de ahí voy a despejar delta. La densidad inicial va a quedar acá, la densidad final delta, ρ va a pasar multiplicando al paréntesis, bueno, y por eso no lo suprimí el paréntesis, porque el paréntesis solo va a pasar dividiendo y va a quedar esto. Esto, bueno, lo de despeje de término es algo que el alumno tiene que saber hacer perfectamente, ¿o no? Entonces vamos a tener que la densidad final de la sustancia es igual a la densidad inicial sobre, pongámoslo más bonita la fórmula, sobre 1 más gamma delta T. ¿Se dan cuenta? El ρ pasa multiplicando al paréntesis y el paréntesis todo como un factor que es, pasa dividiendo. Que acá no lo volví a colocar, si queremos lo colocamos, pero bueno, ya no hace falta ahí, en ese punto, colocarlo. Y bueno, y eso solo, todo lo que hay que hacer es eso, nada más. Vamos a seguir con esta unidad y todo, no vamos a tener que cambiar de unidad ni de nada. Acá tenemos la densidad inicial es 13,59 gramos por centímetro cúbico y abajo tenemos 1 más gamma, que es 1,8 por 10 a la menos 4, 1,8 por 10 a la menos 4 por 1 sobre grados Celsius, multiplicado por el delta T, que son 80 grados Celsius. Entonces ahí vamos a tener la densidad final. Vamos a la calculadora, abrimos la fracción, 13,59, y abajo tengo 1 más 1,8 por 10 a la menos 4 por el delta T, que son 80 grados. 100 menos 20, 80 grados. Ahí tenemos la densidad 13,397, que si redondeamos con 4 cifras significativas, sería 13,40. 39,7 lo pasamos a 40, entonces quedaría 13,40. 13,40 gramos por centímetro cúbico. No importa que no esté en la unidad del sistema internacional, porque dimensionalmente ustedes se dan cuenta que Celsius se va con Celsius, así que este paréntesis es adimensional. Este paréntesis no tiene unidad, ¿cierto? Es adimensional, multiplicado por un volumen da otro volumen, así que bueno, está todo bien y este es el resultado final. Entonces ahí tenemos la densidad del mercurio a la temperatura pedida de 100 grados Celsius y vemos que la respuesta correcta es la D. Ahí termina el ejercicio.